está? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Dipolítica. Y hoy en la entrevista, mire, tenemos a un súper invitado que nos hace el favor de recibirnos aquí en sus oficinas, el senador Mario Vázquez, por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. Bienvenido, senador. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, gracias por recibirnos, por abrirnos la puerta. Al contrario. También. Bueno, y pues vamos a empezar durito, senador. A ver, vamos a ver. Porque abierto, así a todas las preguntas. Sí, yo le dije, te voy a preguntar y todo lo que quieras preguntar. Para que traiga chistes, sea interesante la Sí, por entrevista. Supuesto. Con todo gusto. Tuve la oportunidad de ir el miércoles a reportear al Gramal en Julimes y estuve platicando por ahí con algunos agricultores. El tema era desde luego el agua, porque a ellos pues no les llega a sus cultivos suficiente agua, no tienen equipo necesario, tuberías, etcétera. Y me dan un reporte de una zarigüeya. Todos sabemos lo que es una zarigüeya con esto del Rey León, que creo es donde sale la zarigüeya. Pues es como, pues es un animal más o menos grande, extendido, y ellos sacan de las tuberías del agua que se supone que es potable. Agua potable. Pues ya no se le puede llamar así, agua potable. Ya era potable antes de la zarigüeya. Y entonces ellos sacan este animal y dicen, nosotros no podemos beber esa agua, obviamente, ¿no? Quienes tienen dinero para compran agua potable, pero quienes no tienen, pues es como si no tuvieran derecho al agua, ¿no? Fue Mario Mata, que es el titular de la Junta Central de Agua, fue hace 2 años cuando recientemente fue nombrado, y les prometió que esas tuberías se iban a reponer, y no ha sucedido, senador. Pues mira, yo lo que te ofrezco es una gestión. De repente sí soy efectivo en las gestiones y ver que se resuelva este problema. De hecho, hemos hecho un excelente trabajo en conjunto con el alcalde ahí en Julimes. Hay una muy buena relación y lo puedo hacer también con Mario Mata, de la Junta Central de Agua. Es un funcionario conocedor y comprometido. Se le pasó el tiempo, pero ahí está un problema grave que hay que atender de inmediato. Yo te ofrezco esa gestión oportuna de inmediato, una llamada a mi tocayo Mario Mata para que resuelvan ese problema, para que la gente pueda beber agua y va a tener derecho al agua como corresponde. Sí, porque yo les preguntaba cómo toman agua si no tienen, pues vamos y traemos de garrafones, y quien no tiene dinero, bueno, los demás le ayudan, pero pues no es lo correcto, es terrible. Vamos a gestionar para que la gente de esta comunidad de Julimes tenga el agua necesaria, potable, para que cocine, para que beba, para que se bañe, para todo lo que... Bueno, pues lo vamos a agradecer mucho porque es muy importante el agua, y luego vamos a ir subiéndole aquí de nivel con las preguntas. Claro. Durante la semana en el Senado de la República aprobaron el nombramiento de los magistrados locales electorales, y hubo por ahí alguna disputa, unos jaloneos, dimes y diretes, y luego la lista no se aprobó en una primera votación, no se aprueba. Y luego la lista se modifica en 6 estados. Tú me decías que 3, yo tenía, te comentaba, 6 estados, que son Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Yucatán, que por cierto ahí como dato nada más que no fue Mauricio Vila. Sí, él está de comisión en Europa, de hecho. Ok, que no fue a votar y se eligió también Yucatán. Y por Chihuahua quedó Adelaida Alicia Jiménez Carrasco, que se ha rumoreado mucho que es una candidata, o era una candidata a esa magistratura, ahora ya magistrada, muy cercana al senador Javier Corral, expanista, neomorenista, ya no se sabe, y todo es ser priista, ya no se sabe. Oye, se puso muy bueno el debate. Sí. Sabes que nosotros, desde la fracción del PAN, cuestionamos el mecanismo, lo opaco, la opacidad con la que se lleva el mecanismo. Y en el caso específico de Chihuahua, no conozco yo a Adela, mis respetos para ella, pero creo que sí tenía yo que decir lo que estaba pasando. Claro. Uno, ella no cumplió con la entrega completa de los documentos certificados para poder presentarse a competir. 2, ella no acreditó curricularmente conocimiento en el tema electoral. Imagínate, va a ser magistrada electoral y no le sabe al tema electoral. Dicen que es muy buena en lo civil, en otros planos del derecho, pero no en lo electoral. Que era la materia que le corresponde, claro, y que sobre la cual va a versar su trabajo. Y tercero, y que sea más relevante,
es que Adela, siendo magistrada del Poder Judicial de Chihuahua, en 2018 se prestó junto con Corral a intervenir. Corral le pidió postergar a tiempos para poder colocar al presidente del tribunal. Hay que recordar que en ese tiempo tumbaron de presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Chihuahua al licenciado Sepúlveda. Sepúlveda, creo. Luego entró Jiménez Castro, fue presidente del Poder Judicial en Chihuahua, y luego hubo una impugnación anterior, una impugnación, y en esa impugnación derivó una sanción de la Corte, en voz de Arturo Saldívar, precisamente. De la Suprema Corte. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Arturo Saldívar sancionó, de hecho creo que es el único gobernador sancionado por intervenir como ejecutivo en el otro poder. Yo señalé esa causa que me preocupó mucho porque un juez va a estar siempre sujeto a la presión, sobre todo de los poderosos. Diferentes tipos de presiones, y si el juez no se sostiene en la parte del cumplimiento estricto de la ley, pues estas presiones lo hacen derivar hacia otras decisiones que pueden resultar. Falla más de acuerdo a la política que de acuerdo a la técnica. Exacto, y eso es lo principal que debe tener una persona juzgadora. Ella no tuvo la capacidad, no quiso, se prestó a ese manipuleo en el Poder Judicial, entonces eso la descalifica para ello. La relación con Corral es muy cercana y se trata de jueces y magistrados y ministros, en este caso magistrada, pues que tengan la autonomía suficiente, claro, la independencia de criterio para poder resolver conforme a derecho. ¿Y por qué es importante, Katia? Porque, mira, ya colonizaron, se apropiaron, el grupo mayoritario Morena se apropió del INE. Eso ya lo sabemos, el INE no es autónomo, la presidenta hace lo que le indican del partido o del poder, del gobierno. Colonizaron el Tribunal Federal Electoral, que ya van 2 instancias, y ahora van a los estados. 30 estados fueron ahora los que se decidieron, 56 magistraturas, y muchas no cumplieron con los requisitos de ley, como el caso de Chihuahua, y solamente cumplen con la cercanía con el régimen. No me asusto, finalmente siempre hay una relación, pero tiene que ver también con el mérito, con el conocimiento, con la idoneidad de quien se propone, porque si propones gente fuera de esa idoneidad, pues vas a tener justicia ad hoc o justicia por quien la pide desde el poder. Y se trata de lo contrario, se trata de que después de una elección que pueda ser muy cerrada y que la primera instancia es el Tribunal Estatal Electoral en Chihuahua, que esa instancia sea lo suficientemente solvente para resolver bien, con base en la ley, y que sea justa su resolución. Y eso se pone en tela de juicio para las próximas elecciones. Ya hablamos 2027, 2030 y lo que venga. Eso es pues la preocupación que hemos... por la cercanía, por la mayoría del Senado, pues. Pero yo te pregunto, en el PAN y en el PRI, no sé si ese mismo control cuando se contaba con aquellas mayorías. Es que se acuerdan los mecanismos. Si tú tienes una convocatoria, tienes que cumplirla. Pero ¿por qué descartaron a cientos de aspirantes? Porque les faltaba un documento certificado y ella sí permanece ahí. El presidente de la Comisión de Justicia es Corral. Entonces, ante los argumentos, déjame volver un poquito al Pleno del Senado, ante los argumentos que yo hice que incluso se publicaron ahí en el Congreso, en el Senado, frente a esos argumentos, Corral se levanta muy enojado, casi descompuesto, y en lugar de refutar cada argumento, lo que hace es cuestionar mi persona. Claro. Esa falacia tan conocida de ad hominem. Ad hominem. Sí. Entonces lo hizo así, no respondió a ninguna de mis precisiones y sí atacó. Por supuesto, pues uno tampoco de repente te llega la sangre a la cabeza y le respondí. Y nos dimos un buen tiro, ¿no? Ya ahí está en las redes de comunicación, en la web, en diferentes medios de comunicación y en las redes. Y bueno, eso fue lo que pasó hace 3 días. Antier se volvió a votar la lista, hicieron algunos cambios en efecto. En los 6 que te mencioné, pero tú comentabas que en 3 solamente.
Sí, bueno, no tengo el dato preciso, fue 3 o 6, al final da lo mismo. Para Chihuahua no. Chihuahua no se cambió. Claro. Entonces, bueno, se propone de nuevo. Creo que en esos cambios ajustaron algunos mecanismos internos a quienes estaban decidiendo ahí del tema, que no estaban de acuerdo, los ajustaron y finalmente consiguieron la mayoría calificada que ya les da pues el proceso finiquitado. Y este procedimiento aquí termina, no hay posibilidad de impugnación ni ninguna otra cosa. Aquí termina y es definitivo. Katia, con tu pregunta me das pie a una reflexión. Mira, en los últimos años, en lo electoral, en general, en cualquier ámbito, con mucha naturalidad los abogados o las partes en conflicto decían, voy a acudir ante un amparo, voy a recurrir, voy a impugnar esto. Y a los panistas no me digas que no les encanta. Sí, impugnar mucho más. Pero ahora, ¿ante quién impugnas? Sí, ya te acabo de decir, el Tribunal Federal Electoral está totalmente copado, el INE está copado también. Pues, ¿ante quién impugnas? El Poder Judicial está en este momento pues desarticulado en lo que viene el nuevo Poder Judicial. Las elecciones y todo eso. Entonces, ¿ante quién impugnas? De repente te queda, y eso es lo relevante, frente al poder del gobierno, el ciudadano o el partido político o la parte se queda sin herramientas para su defensa. Y a final de cuentas, en un país como el nuestro, en cualquiera, lo que importa es que los ciudadanos en general tengan herramientas para contrariar o contravenir al gobierno, para defenderse frente al gobierno, porque el gobierno es el poderoso y el ciudadano es el débil. Déjame ir a esta reflexión ahora que hablamos de reflexiones. Cuando pasa que una mayoría de la ciudadanía se siente agraviada, como se siente ahora contra el viejo régimen, porque efectivamente, y no lo podemos negar, yo creo, se han cometido muchos abusos en contra de la población, y entonces las personas justifican mucho, lo platicábamos el otro día que tuvimos una conversación también, las personas justifican mucho ciertos actos de corrupción o cosas que no son tan normales o que no se verían también en una situación normal, porque son contra quien ellos perciben que fueron, vemos el caso ahora recientemente, aquí mismo en Chihuahua, de que la gobernadora presuntamente pues rasura una lista también de candidatas y de candidatos 94 que tenían idoneidad por no estar de acuerdo con su gobierno, con su gestión, y entonces la gente como que justifica esto, ¿no? Porque es contra ellos, no es contra cualquier ciudadano, sino contra los panistas, contra los priistas. ¿Qué tan legítimo te parece la queja cuando eres parte de los señalados o del partido señalado? ¿Qué tan legítimo? Muy padre tu reflexión. Y tú señalaste el viejo régimen. ¿El actual es nuevo? Esa es la pregunta que yo haría. Si tienen a Bartlett ahí, el fraude, ¿te acuerdas? Contra Cuauhtémoc. No me acuerdo. Contra Cuauhtémoc Cárdenas. Bartlett fue el que... Claro. Él estuvo en el PRI, es de los dinosaurios del PRI, está en Morena. ¿O te recuerdas tú el exgobernador Murat, al viejo y al nuevo? Ahí, ya voy ahorita. Sí. El nuevo es senador. Entonces, es una falacia pensar que los que están actualmente en el gobierno son el nuevo régimen, son los mismos de siempre, ahora cambiados a 4T, pero al final de cuentas, muchísimos, la mayor parte de los que están en el Senado vienen del PRI. Entonces, de repente, esa discusión de que es el nuevo régimen del viejo, o del PRIAN. A ver, yo soy PAN de los que lucharon por la democracia aquí en Chihuahua desde los 80. Yo soy PAN, el PAN que cree en el bien común, en la solidaridad, en la dignidad de la persona humana. Yo soy PAN, ese PAN que en los gobiernos, por ejemplo, el de Fox, tan descalificado, instrumentó el seguro popular, un mecanismo nuevo para... Pero bueno, no nos metamos en tantos detalles porque aquí nos vamos a estar esta Navidad. Ese es el PAN que... No, yo no me identifico con lo que si PRIAN o que si nuevo o viejo régimen. Actualmente este régimen de Morena, tanto el de López Obrador como ahora con Claudia Sheinbaum, está lleno de priistas y alguno que otro panista de lo peorcito. Yo se lo dije a Corral, el Morena se ha convertido en el basurero donde se concentran los desechos de los otros partidos. Él mismo, Corral, es parte de ello y se lo dije directamente, no lo digo
hacia atrás de él. Donde no se vea. Donde no se vea. Bueno, pero no estamos englobando en una sola, de acuerdo, la 4T pues es un movimiento muy amplio y no estamos englobando, es decir, en todos los movimientos y partidos hay grupos y nichos de poder, eso lo sabemos, no es una unidad. En este caso se rumora mucho que Corral tendría un acuerdo con el coordinador de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández, para que Adán Augusto le ayudara a impulsar a su magistrada y él a su vez, es decir, Corral le ayudará a Adán Augusto a impulsar a Andrea Chávez a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República. Entonces ahí estamos hablando de un grupo específico de poder, no al que pertenece Murat, Yunes. Y ese grupo ha estado contrariando incluso a la presidenta de la República, y esto es público, tampoco estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Sucedió con la CNDH y con lo de el nepotismo, que era una de las promesas de campaña de la presidenta, y la mandaron hasta el 2030, y con lo del Zócalo, ¿no? Y así podríamos citar varios casos. Entonces, la reforma contra el nepotismo electoral y la reelección que la mandaron hasta el 30. Hasta el 30, que era lo que te comentaba. Sí. Entonces, no estamos acusando a toda la 4T por lo que hace un grupo específico que está incluso contra la presidenta. Sí, pues como se hace cuando se acusa al PRI al PAN, perdón, porque con el PRI se alió en las últimas elecciones. Se generaliza, la política tiende a generalizarse. Pero el PAN también tiene a García Luna y a Calderón. Y si el Estado y si el ciudadano no tiene la capacidad de analizar los temas, pues se puede ir con la finta. Pero sí, pero acaba Trump también de decir, Katia, que México es un narcoestado, hoy más que nunca, lo dijeron los... Pero traemos una herencia, tampoco eso no lo podemos negar. Los gringos, ahorita subiste como 4T, pero bueno. Bueno, no voy a subir con 4T. O sea, tienen gobernadores impresentables como el de Sinaloa. Han muerto niños por esa guerra que no pueden contener y porque dejaron hacer por la política de abrazos y no balazos. Fue un desastre porque hubo un permiso explícito a los delincuentes. Delincan porque yo sí creo que ustedes son seres humanos y tienen derechos a salvo. Yo quiero abrazarlos. Entonces es permiso para delinquir. Hoy tenemos allá, o tenemos en Tamaulipas. ¿Tú avalas la posición de Marco Bonilla de los derechos humanos son para los humanos derechos? Es decir, cuando alguien está sujeto a proceso, no tendría que hay tener... derechos procesales. Y derechos humanos. Pero la defensa, sí, derechos, es parte de los derechos humanos, pero la defensa a ver, ¿con quién estás? ¿Con las víctimas o con los victimarios? Y te lo pongo de ejemplo. ¿Con quién estuvieron en el caso de Cuauhtémoc Blanco? ¿Con el victimario, el acusado? Otro caso, por ejemplo, sí. ¿Con quién están ahora? Creo que se han abierto un poco, ya están dialogando con las madres buscadoras, pero de entrada ponerte del lado hemos sido críticos, por ejemplo, ahora José Hernández, el monero, sí, muy pegado a la 4T, saca ayer o ahora, no sé bien, un cartón que me parece que es muy desafortunado, con una madre buscadora diciendo no tengo hijo, y luego con Ricardo Anaya, mejor conocido por todos como Canallín, con un cartel que dice no tengo madre, y la madre buscadora dice no tengo hijo. Entonces sí, ahí sí se le cuestiona, porque pues con las víctimas no, del lado del que estemos. No, yo creo que en todo caso nos corresponde estar del lado de las víctimas, y cuando tú decides dar abrazos a los delincuentes, prácticamente a las víctimas las haces a un lado, porque ignoras que existen. O sea, si el delincuente no está mal, pues quiere decir que los delitos se cometen o que a quienes afectan, pues tampoco está mal. Y eso es lo que tenemos que resolver. Es un tema de carácter ético también, hasta filosófico, pero no puedes permitir que el delincuente tenga más garantías pero no era, bueno, no quiero subirme a la 4T, no quiero subirme como un debate de la 4T, sí, pero pues era una política más profunda, era una política más profunda que eso. Se refería también el presidente a que había que atacar las causas y no estar nada más con la política policíaca, restrictiva, violenta, de echarles a todo mundo rápidamente las armas, el fuego, sino y ve los resultados. La educación, la comida sobre la mesa. Y ve los resultados ahorita. Más de 200,000 asesinatos. Sí, hay ciertamente una gran ve los resultados ahorita, el crecimiento
solo de este gobierno de Morena, de 120 desaparecidos que existen, 60,000 son de este gobierno. Los demás vienen desde los 2070 por ahí. Pero ¿no te parece correcta esa política de ir al fondo de las causas? Nosotros creemos, como Partido Acción Nacional, yo como senador creo en lo subsidiario. Tú tienes que ayudar a que la gente salga adelante, tienes que apoyarla cuando lo necesita, tienes que ser solidario. Te voy a poner de hecho, otro... Fox fue el primero que instrumentó el programa de adultos mayores en todo el país. No es verdad. Sí. No es verdad, claro. Senador. No. En el país sí. Si Fox y Felipe Calderón declararon que no era posible. Pues fíjate, con todas las declaraciones a veces la verborrea les gana, pero Fox fue el primero, y te lo voy a afirmar aquí, Fox fue el primero en el país. Y si no, va a pichar las caguamas a el programa de adultos mayores en México. Y si no, va a pichar las caguamas. Lo hizo nacional, porque también sé que López Obrador lo hizo en la Ciudad de México, pero Fox lo hizo nacional. Entonces, más allá de lo que... Porque aparte Fox cuando habla de flojos, no habla de los adultos mayores. Los adultos mayores, yo casi estoy en esa idea. Pero hay muchas declaraciones de Fox. Sí, pero no se refiere a ellos, porque él instrumentó el programa de adultos mayores y la gente lo sabe, en todo el país. Él habla de eventualmente el error de algunos programas sociales, y está ocurriendo con este programa de Construyendo el Futuro, me consta, Katia, donde se confabula el dueño, el tutor, el que le da trabajo al nini. No digamos nini, no digamos así nini. Así lo dice. Son jóvenes que están aprendiendo un oficio. Es que no están aprendiendo, ¿qué están haciendo? Repartiéndose el dinero entre el tutor, el que da supuestamente el trabajo documentalmente hablando, le da la parte. Entonces, esos vicios tienen que erradicarse. Estoy de acuerdo que el programa debe servir, pero hay vicios que tienen que erradicarse, y si nomás lo ves por encima... Totalmente de acuerdo en que cuando hay un programa tan amplio como los programas que están a nivel de toda la República, seguramente habrá casos en donde no se lleven adecuadamente las políticas. Muchísimos. Pero habría que documentarlo. Yo por lo pronto no lo tengo documentado, no me puedo meter a ese debate. La Auditoría Superior de la Federación sí lo tiene documentado, pero no hay acciones... Hay que documentarlo y entonces se debate, ¿no? Porque no se debata, que se corrija. O que se corrija, simplemente. Sí. Pero te voy, por ejemplo, a otro factor de las becas. Una madre que es maltratada, porque estamos en una cultura muy machista. Sí, todavía existen muchos hombres maltratadores. Y una madre que es sobajada, maltratada, esclavizada. Y tiene, esclavizada, me refiero que la tienen ahí haciendo... Sí, es la única que tiene que hacer la casa, porque el señor no. Y tiene la posibilidad de tener becas de estudio para sus hijos, que a ella le van a permitir deshacerse de ese abusador, del que no se deshace porque depende económicamente de él. ¿Eso no lo ves positivo? Sí, por supuesto. Todo lo que implique empoderar a la mujer es positivo, porque ha sufrido... ¿Y cómo vas a decir, esta sí, esta no? No. Tiene que ser general. Sí, tiene que... Sí, a quien está en esa condición, por supuesto que tiene que ser general, sin duda. Porque de lo que se trata es que la sociedad sea solidaria. Solidario en el sentido de que solidaridad es la dimensión social, pues, del aprecio, del amor que se te... Claro, y entonces, si tú dices, tú no puedes decir casa por casa, a usted le hace falta dinero para el transporte, a usted para comida, a usted para las medicinas de su madre, para poder que ese joven se vaya a la escuela, se vaya a estudiar y no al crimen organizado. No, la verdad con los programas sociales... Porque la deserción escolar bajó muchísimo con los programas sociales. Con los programas sociales no me meto porque creo que es importante mantenerlos. Hay que hacer ciertos ajustes. Te pongo el ejemplo. Sí, era lo que te decía. La Auditoría Superior de la Federación notó que el programa de adultos mayores tenía 800,000 adultos mayores por encima de lo que marcan las cifras del INEGI. Es decir, había 800 adultos mayores que no existían. 800,000. 800,000, perdón, 800,000, tienes razón. No, yo no, tú lo dijiste. No, 800,000. No sé. No, ya me están echando aquí. No, 800,000, eso se publicó en la Auditoría Superior de la Federación. Y también se denunció en algunos estados, incluyendo en se extraviaron tarjetas de adultos mayores. Entonces, esos manejos no permiten que el programa se amplíe más, que el programa tenga más impacto. Esos son los cuidados que tiene que tener o que debe tener un gobierno para que los recursos que son escasos puedan apoyar a más gente posible, por supuesto empezando por los programas sociales, más la obra pública, más la acción de gobierno en seguridad, pues todo eso
se configura en un buen gobierno. Claro. Que es lo que todos queremos. Y no podemos decir, es que porque hay aquí tales casos que mejor arregla esos casos. Por supuesto, ¿no? Eso le decíamos nosotros al presidente López Obrador cuando dijo que había corrupción en el Seguro Popular. Pues arréglala. Que hay corrupción en las estancias infantiles, pues mete a la cárcel a los corruptos, ajustale los mecanismos para que puedan... Las estancias infantiles, por ejemplo, con Margarita Zavala, era el inicio, ¿no? Y volvemos al inicio. ¿Cómo te parece presentable que una mujer como Margarita Zavala, que pues evadió la justicia con lo de la guardería de ABC, ella, su esposo Felipe Calderón, su familia, con 40 y ¿cuántos niños? No me acuerdo, 49 niños quemados en una guardería, y ella ahora exige y dice que... Ahí... Entonces, ¿cuál es la legitimidad de esas críticas? Pues tenemos que ser racionales, ¿no? En el caso de la guardería fue en Sonora. Yo recuerdo que después del suceso lamentable, trágico, de muerte de niños calcinados en la guardería, ocurrió una elección en Sonora. Los sonorenses acreditaron en la elección quién había sido el culpable de la quema de la guardería. Los ciudadanos sonorenses. Sí, en lo electoral se reflejó. No. Perdió el PRI el estado de Sonora y ganó el PAN el estado de Sonora. No para que veamos. ¿Y las instancias judiciales, senador? Sí. Bueno, pues ahí también tiene... A ver, yo creo que en todo caso hay que dilucidar la que son las que importan. La responsabilidad. Pero está clarísimo que más allá de las instancias, el juicio de los sonorenses, que son los que estuvieron al lado de la guardería, el culpable fue PRI, y al PRI lo castigaron en aquel tiempo. Ese para mí es algo significativo y que hay que reconocer. Las instancias, a ver, es cierto, hay fallas de los gobiernos. Hay muchas. Acaba de pasar el rancho de Izaguirre, ¿no? O sea, lo que estaba pasando, donde hay entrenamiento y también hay exterminio, y el Estado mexicano o el gobierno federal se niega a reconocer que está este problema. Pero si la Secretaría a todo gobierno le puede pasar algo, ¿eh? A todo gobierno. No, estamos de acuerdo, pero la Secretaría de Gobernación está en contactos con los grupos de personas buscadoras. Apenas, Katia, pero ¿cuándo la recibió López Obrador? Pero el gobierno de la presidenta Sheinbaum está atenta. Calderón, las víctimas han reconocido la diferencia, y lo han dicho. Qué bueno, porque es lo menos que se espera un gobierno, que tenga sensibilidad. ¿Tú te acuerdas de Calderón cuando llegó a Juárez? Sí. Habías de Salvácar, claro. Le dieron su chinga y aguantó vara. Así hay que aguantar vara. El gobernante, si anda en la baila, tiene que aguantar pisotones. Bueno, vámonos a no meternos con Calderón, porque te digo que vamos a estar aquí hasta Navidad. Nos quedan 5 minutos, sí, bueno. No hay una... Vamos a regresarnos un poquito a lo que está sucediendo con los senadores y las senadoras. La presidenta, ya por último, rapidito, la presidenta de la República le hace una reconversión a Andrea Chávez por estar haciendo una precampaña. Y pues me imagino que los panistas están muy contentos, o los veo, ¿no? En medios muy contentos, celebrando casi, pero también tienen sus ahí... A ver, lo de menos es la precampaña. Siempre se anda uno promoviendo, Katia. El trabajo de uno... Y estamos de acuerdo que eso es absurdo, debería de haber libertad. Sí, claro, y la ley pero es el dinero en cantidades tan... Yo puedo decir que yo tengo amigos y un amigo me puede pagar un espectacular. Pero pagarte 30, 40 millones de pesos mensuales, suman 200 millones los cálculos que han hecho de lo que se ha gastado en esta estrategia la senadora. 200 millones. ¿Quién te da 200 millones así como de gratis? Y ahora que se descubre... Unos empresarios muy bondadosos. Muy buena onda. Muy buena onda que me los presenten. No, por favor. ¿Qué hay allí de compromisos? Se habla del Por ejemplo, ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿sí? Se habla del Grupo Tabasco que quiere colonizar Chihuahua. Pues todavía falta ver si Chihuahua se deja colonizar. Pero eso es lo que está en el cuestionamiento. La presidenta hasta fue moderada en el regaño, pero de que la regañó. Y 2 veces. Y la respuesta de ella, de la senadora, es burlesca. Pareciera que
no sé si será por su juventud. Yo creo que sí, senador. Que no entiende el momento, no alcanza no trae el timing político, a dimensionar lo que está pasando. A ver, es para que se desapareciera buen rato. Falta tiempo, o sea, faltan 2 años y fracción para la elección. Bueno, esa es otra cosa, la estrategia es otra cosa discutible. Podemos darle un consejito. Sí. Se dice mucho este asunto del grupo político de la senadora Andrea Chávez. ¿Corral rápidamente apoya a Andrea Chávez? Es lo que se dice en los corrillos y en los pasillos del Senado, que Corral ya está alineado con ella, se le ha visto expresivo a favor de ella en redes sociales. Yo no sé si eso le ayude a ella, ¿no? Porque finalmente Corral es el gobernador más despreciado. ¿Cómo está? Obviamente que Duarte fue mucho más corrupto. Se le probaron muchas más cosas. Y ahí tenemos para otra entrevista, senador. A Javier ahí viene 100 milloncitos de pesos que no encuentran y otras más, hay 15 mil millones de pesos. Y aquí ahí vamos entre subejercicios y desviaciones de recursos. El gobierno de Javier Corral, su secretario de Hacienda está prófugo. Entonces, no me ayudes, comadre o compadre, ¿eh? Sí, no me ayudes, compadre. Bueno, muchas gracias, senador, por habernos abierto las puertas de tus oficinas. A usted, muchas gracias. Recuerde ayudarnos con su like, sus comentarios y compartiendo para poder llegar a más personas. Hasta la próxima. Hasta luego.